conductualmente, ¿ya? Se vea una activación. Puede que la tenga, pero que no hay un comportamiento que uno le dé la impresión que esa persona efectivamente entró en un estado de angustia y necesita hacer algo, ¿no? Entonces puede ser que la respuesta sea decir, no importa, se le va a pasar y no haga nada, ¿no? Ya, pero espérenme un poquito. Pero eso tendríamos que verlo caso a caso en función del propio estilo de apego de ese cuidador. O sea, de nuevo pregunta que como la que hizo Ángela, ¿no? Va un poquito más allá de donde estamos, porque todavía estamos en lo general. Entonces luego, eso que comentó Ángela, ¿no? Que yo le decía, eso se parece más a lo que uno podría describir como un estilo de apego ansioso ambivalente, ¿no? Ya, pero esa es una diferencia individual en el estilo de apego. Entonces nosotros, miren esto, voy a volver aquí. Perdón. Miren esto, aquí es el último punto, diferencia individual en el estilo de apego, en el apego, ¿no? Pero nosotros estamos acá recién. Estamos haciendo esto. Luego vamos a transitar hasta allá, pero antes tenemos que conocer todo esto, ¿ya? Entonces, como bueno, como ustedes además ya saben algunas cosas y son curiosos y además están muy interesados, ¿no? Quieren ir más rápido, ¿ya? Pero primero tenemos que entender esto para luego pasar a esa otra parte, ¿ya? Gracias, profe. Sí, alguien me dijo profe también por ahí, una chica parece. No, profe. Pero igual a lo mejor va más allá de lo que vamos a ver, pero Ya. yo creo que a veces si la mamá, una enfermedad puede influir en una depresión, en una jerarquía, pues si una mamá tiene depresión postparto, esa mamá no se va a preocupar de las necesidades de su bebé. Absolutamente de acuerdo, Leticia. No veo Sí. tu nombre. Sí. Sí, la Leticia. Absolutamente. Entonces ella va a estar tan aislada por su depresión que aunque quiera verlo, no puede y no es algo que no quiera. Entonces, eso también yo me acuerdo que lo vimos con la profe Dane, que algunos tipos de apego, y decía que también si una mamá tenía una depresión postparto influye mucho. Sí. Y hay que buscar como si el papá está presente u otro cuidador para no reemplazar, sino que hacerse cargo mientras esa mamá pueda recuperarse, pero lo importante también es mucho que la mamá se recupere para que pueda ejercer el rol y que no se sienta mal después, porque esas madres se sienten culpables a no poder ejercerlo. Sí, totalmente de acuerdo y sí, algo de eso también va a aparecer un poquito más adelante, porque eso se relaciona también con muchos elementos teóricos, porque claro, hasta ahora lo que vieron ustedes es que cuando alguien tiene depresión postparto, eso afecta y en el fondo hace que la madre pueda estar bien interferida con el niño. ¿Ya? Pero nosotros ahora, en este ramo, ustedes van a entender qué es lo que ocurre a la base que hace que eso sea lo complicado en términos de apego para ese niño, ¿no? Pero sí viene un poquito más adelante también, así que aguanten un poco. ¿Alguien más me preguntó algo entre medio? ¿Alguien más habló? Perdón. ¿Sí? Ay, pero era un hombre. No sé quién era. Por ahí escuché una voz como de alguien que dijo profe también, pero ¿no? ¿O se arrepintió? Yo dije recién, ¿me escuchas? Sí, sí, no, sí. Pero antes de eso, cuando me hizo la otra pregunta, alguien también había dicho, pero a lo mejor ya no. Yo había dicho, gracias, profe. Ah, perfecto, ya. Escuché solo el profe. Ya, de nada. Ya, entonces ahora sí pasamos a la otra. No sé si me estoy adelantando, pero tengo entendido que con el apego, si uno tiene heridas de apego, se dice que se puede reparar en terapia o que se puede como reparar con una relación amorosa, también escuché, pero que tiene que ser muy sana. No sé si es posible, pero también estaba pensando en la crianza. ¿Uno puede reparar heridas de apego en la maternidad cuando cría? Todo eso es posible. Todo lo que dijiste es posible. Ahora, en la crianza, repararlas como consigo misma sin ayuda no es tan simple. No, quizá ocurre. No, eso no lo puedo responder porque no he visto investigaciones de eso. Pero sí puedo responder que investigaciones he visto, he leído en concreto en términos de reparaciones de eso en psicoterapia, por supuesto, mucho, muchísimo, y en vínculos de pareja también. También hay mucha investigación que muestra que las relaciones de pareja en sí mismas podrían ser sanadoras, como también podrían ser
al revés, ¿no? Ya, pero sí. Entonces, frente a esa pregunta, la respuesta es absolutamente yes. Y sí lo vamos a ver un poquito más adelante, así que también le digo, no se me adelante. Entonces, tenemos... Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. ¿Qué efectos podría tener una activación sostenida del sistema de apego? O si también puede haber una hiperactivación de este sistema, dado que sea como en condiciones de inseguridad, por ejemplo. Bueno, a nivel, tú dices a nivel mental, físico, familiar, ¿a qué nivel? ¿O a todo nivel? A todo nivel, sí. Ya. Lo que pasa es que a nivel físico es un riesgo para la salud física, ¿no? Es decir, una persona que tenga todo el tiempo la señal de alarma prendida, ¿no? Es alguien que va a estar en un estado de angustia constante. Y la angustia, obviamente, activa toda nuestra... ay, no me voy a acordar ahora. El sistema hipófisis, adrenal, no me acuerdo ahora de memoria, ¿no? Porque hay un sistema completo dentro de nuestro organismo que es el que en el fondo nos prepara, ¿cierto?, frente a las situaciones de peligro. Hay hormonas que son secretadas, el cortisol, entre otras, ¿no? Creo que la norepinefrina, la adrenalina, no recuerdo la memoria, no son temas como de mi predilección lo biológico, pero efectivamente cuando nosotros estamos en una situación de estrés sostenido, al fondo, sí, el cuerpo se afecta y evidentemente que eso nos pone en riesgo a desarrollar enfermedades físicas, ¿no? Por agotamiento, porque nuestro organismo puede tener problemas a nivel inmunológico, ¿se fijan? Ya. Entonces, a ese nivel es complejo. A nivel de las relaciones interpersonales, en general, puede ser de muy alta complejidad porque para los que están alrededor de esas personas, a veces es muy agotador y muy difícil de llevar, ¿no? Porque si es alguien que vive como en esta sensación de angustia constante, eso en las relaciones interpersonales también se nota, ¿no? Entonces, pueden ser personas que estén muy hipervigilantes, por ejemplo, a las conductas de los otros, que tengan tendencia a estar enojadas, rabiosas o a ser muy dependientes, ¿no? Entonces, evidentemente también tiene un impacto en las relaciones con los otros, que a veces puede ser que el impacto sea menor, ¿no? Y a veces que el impacto sea mayor cuando es demasiado, porque a veces los que están cerca se aburren, ¿no? O no tienen cómo llevar a esa persona, bueno, etcétera, ¿no? Y a veces las relaciones también se construyen en esas dinámicas, ¿no? Pues ustedes lo ven un poco más a nivel sistémico, entre comillas, que también hay muchas teorías que hablan de eso, ¿no? A veces es una forma también de complementarse, entonces a veces una persona que es muy así, muy hipervigilante, muy dependiente, finalmente queda como enganchada en una relación con alguien que que pueda tener un estilo más evitativo, ¿cierto?, más distante, y ahí entonces un poco quedan en una relación que puede ser difícil, pero que ambos tienen un poco de lo que necesitan en un otro, ¿no? Que a veces se puede enredar y que tiene una serie como de complicaciones, pero que a veces ocurre, ¿no? Que se da en ese contexto. Entonces, efectivamente, cada diferencia individual en el estilo de apego, porque eso también tiene que ver con una tendencia a un cierto estilo más que a otro, cada una de esas diferencias individuales, por supuesto que impacta lo que a un ser humano le ocurre tanto en sus relaciones interpersonales, principalmente, como en otros ámbitos, ¿no? Así que la respuesta también es sí. Entonces, volvamos a esto, para avanzar más. Entonces, tenemos, ¿no?, que la proximidad de la figura de apego, en el fondo, tiene que ver con el brindar esta sensación de seguridad y además la posibilidad de ser protegido frente al peligro, ¿no? Entonces, en la medida que cada ser humano cuando nace tiene la opción de conectarse bien con una figura de apego que lo pueda cuidar, que se pueda preocupar, que pueda estar atento, que pueda estar disponible, ese ser humano tiene muchas más posibilidades de sobrevivir porque va a estar protegido frente al peligro y porque además va a tener una sensación de seguridad constante en términos de que si a mí me pasa algo, entonces yo puedo pedir ayuda, alguien va a venir, alguien va a estar
estar, entonces estoy tranquila en el fondo, ¿no? Y eso, chicos y chicas, pasa lo mismo a la edad de ustedes y pasa lo mismo en los adultos, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, saben que frente a una situación de aflicción de ustedes, de cada uno de ustedes, de una situación de angustia de cada uno de ustedes, de temor, de preocupación, de dolor, ¿cierto? Si ustedes saben que frente a una situación de esas, ustedes cuentan con alguien, con una figura de apego importante que puede estar próxima, cercana a ustedes en una situación de esa, que es una situación de peligro, ¿no? Porque por algo los preocupa, por algo los entristece, por algo los hace sentir afligidos, ¿no? Ahora, puede ser cualquier tipo de peligro, ¿no? Y los peligros a veces hasta podrían ser imaginarios, no importa, pero si ustedes saben que frente a una situación así de angustia, aflicción, etcétera, cuentan con un otro que va a estar ahí para acompañarlos, ayudarlos, sea lo que sea, ¿no? La sensación de seguridad es mucho mayor que si no está, que si la sensación es chuta, y es que estoy muy preocupada, muy triste, muy afligida, y no tengo dónde ir, no tengo dónde apoyarme, ¿no? Y entonces la sensación no es de seguridad, es de inseguridad, es de inquietud, es como de, ¿qué hago si estoy así? No tengo cómo resolverlo, no tengo en quién apoyarme. Entonces, ojo, de nuevo, ¿no? Y no se olviden de ese foco, que además yo lo voy a estar recordando todo el tiempo. Todo esto nos ocurre desde que nacemos hasta que nos vamos a la tumba. O sea, que no es una cuestión de la pura guagua. Ustedes, por ejemplo, cada uno de ustedes como adolescentes o algunos, no sé, que ya están en la transición como adultez emergente, podríamos llamar, ¿no? Porque si algunos ya tienen guagua, tienen un rol que va más allá, ¿no? Que implica mucha responsabilidad, etcétera. Bueno, cada uno de ustedes probablemente, si tienen la sensación de que pueden apoyarse en alguien que los ayude, que los salve en una situación de aflicción, van a sentirse más seguros que los que tienen la misma sensación de aflicción, pero sienten que no hay nadie a quien puedan acudir cuando están en eso, ¿no? Entonces, esto es algo que funciona así como este engranaje, ¿no? Todo esto, todo el tiempo, en el día a día de cada uno de nosotros. Y en el fondo, obviamente, si uno no está en una situación de peligro, ¿cierto? O si está en una situación tranquila, sin amenazas, etcétera, nada de esto ocurre. O sea, si ustedes están ahora, no sé, en un periodo que no tienen preocupaciones, que no, da igual, pues, no necesitan a la figura que esté ahí cerca, hablándoles, ni consolándolos, ni nada, ¿ya? Estamos pensando que esto se prende en las situaciones de alarma, se activa frente a una situación de peligro. Ahí es cuando nosotros vamos a poder, en el fondo, saber, ¿cierto?, cómo nos sentimos frente a la posibilidad de que alguien esté o no esté disponible para acompañarnos en esa situación, ¿ya? Distinciones relevantes. Y ojo con esto que voy a ser muy majadera. Esto con certeza es pregunta de prueba. Se los digo, ¿no? Para que lo sepan. Con certeza es pregunta de prueba. Porque hoy en día mucha gente habla de apego indiscriminadamente. Incluso algunos psicólogos, ¿no? Y entonces yo no quiero que a mis alumnos les pase eso. Alumnos y alumnas. Yo quiero que mis alumnos y alumnas sepan distinguir cuándo vamos a hablar de apego y cuándo vamos a hablar de otras relaciones afectivas que pueden ser muy importantes, pero que no son relaciones de apego, ¿ya? Entonces, no toda relación afectiva es apego y son conceptos distintos. ¿Cuáles son las principales distinciones relevantes que yo quiero que ustedes aprendan y no se les olviden? Por eso digo, con certeza esto va a aparecer en la prueba, ¿no? Lo primero, que ha sido como un error importante en los últimos años, es el tema de el bonding, ¿no? El bonding es el contacto piel a piel cuando el recién nacido nace, ¿no? Recién nacido, entre él y su madre, después que nace, del parto. Eso es el bonding, ¿no? El bonding hubo un tiempo que, o sea, el bonding se hace algunos años, ¿no? Hubo un tiempo que estuvo muy de moda, las matronas, por ejemplo, y todos los que trabajan en salud en lo concreto, cuando las guaguas nacen y todo, están muy atentos a eso, ¿ya? Pero el único problema es que hay personas que piensan que es un elemento como
¿cómo lo pongo? Que es un elemento casi como indicativo de si el bebé puede o no tener un apego seguro dependiendo de si se alcanzó o no a hacer el bonding, ¿ya? Bueno, eso es un mito. O sea, el bonding, si se puede hacer, maravilloso, ¿no? O sea, si la guagua nace y se la pueden poner a la mamá y ojalá si toma pechuga al mismo tiempo, fantástico, ya. Pero si no ocurre, chiquillos y chiquillas, no pasa nada en términos de estilo de apego. O sea, no es que no tuvo bonding, esa guagua no va a tener apego. No, va a tener un apego inseguro. Porque uno lo escucha eso de las matronas a veces se lo dicen a las madres. No, es que con usted no pudo tener bonding porque, no sé, su guagua, qué sé yo, salió y tuvimos que llevarla porque, no sé, tragó, qué sé yo, líquido amniótico. Entonces... Ya, pero nada que ver, o sea, no, olvídense eso. No. Si se puede hacer, evidentemente que ideal que la guagua nazca, que se encuentre con su madre, ¿cierto? Al tiro, ya, perfecto, maravilloso. Pero si no se puede, o sea, piensen que hay miles de minutos al día donde uno está con su guagua después, o sea, momentos para compartir con la guagua va a tener miles, ¿no? Entonces, el bonding es el contacto inicial y ya. Si se produce, maravilloso. Si no se puede, no importa, vamos a tener miles de momentos para estar con nuestra guagua. ¿Ya? Primero. Segundo, vínculo afectivo. Relación entre personas que se expresan y vivencian afectos entre ellas. O sea, aquí entran los amigos, no sé, familiares, por ejemplo, que uno los quiere mucho, pero nunca lo han cuidado a uno, a una, ¿no? Entonces, a lo mejor los tíos, los primos, etcétera, pero que no tienen esa especificidad y esa solidez de esos vínculos que son determinados, ¿no? Que veíamos al principio. Entonces, en estos vínculos afectivos entran muchos los vínculos que uno tiene, donde uno tiene muchas relaciones donde se expresa afecto, ¿no? Pero que no llegan a tener la relevancia y la intensidad de un vínculo de apego, ¿ya? Luego tenemos otra distinción que es la conducta de apego, que es el comportamiento concreto, ¿no? Las conductas que hacen que una persona alcance la cercanía, la proximidad con respecto a otro sujeto diferenciado y preferido. Es decir, ese que ya es mi vínculo, ¿no? Yo puedo intentar acercarme en lo concreto, ¿no? Conductas, comportamientos que hacen que yo esté más cerca a ese sujeto que yo prefiero, ¿no? Que es mi figura de apego, que es específica, determinada y que son solo algunas personas muy puntuales, ¿no? Ya, ojo, porque la conducta de apego es la que se ve, ¿no? Y nosotros vamos a ver después, sobre todo en el mundo adulto, que hay muchas cosas que no se ven y que uno puede hacer para estar cerca, pero que otros no las pueden no leerlas como conducta de apego, ¿no? Sino que las pueden leer como otras cosas, ¿no? O que no se nota que son cosas que uno hace para estar cerca del otro, ¿ya? En los niños, en general, es mucho más claro. Los niños suelen ir, ¿no? A acercarse físicamente a un otro. Y por último, el vínculo de apego, que es esta relación afectiva duradera, ¿no? Que activa conductas de apego con el fin de volver al equilibrio en el sujeto, ¿no? Y que además presenta un carácter de estabilidad en el tiempo. O sea, el vínculo de apego, chiquillo, es algo que se mantiene. Es que se mantiene por años y que tiene mucha especificidad. Entonces, no es alguien que está presente en un periodo de nuestra vida. En general son vínculos que tienen ese carácter de mantenerse, ¿no? Por eso que en general los vínculos de apego son muy puntuales a través de nuestra historia vital. Cuando somos niños, en general son los que nos cuidan, sean nuestros padres, abuelitos, tíos y a veces personas que no son de nuestra familia, ¿no? Pero siempre y cuando tenga eso, que nos cuidan constantemente, ¿no? Y cuando somos más adultos, en general, las parejas, por ejemplo, o sea, que es lo más habitual, ¿no? Amigos en general no es lo común, ¿no? Tendría que ser una amistad, pero ya muy profunda, muy duradera, muy cercana, ¿no? Pero de lo contrario, en general los amigos no suelen ser vínculos de apego, ¿ya? Entonces, estas distinciones son muy importantes para que ustedes no confundan después, ¿no?
en el fondo, las relaciones verdaderas de apego, que son muy específicas y puntuales en cada uno de nosotros como seres humanos. Son personas, es una red reducida de personas, ¿ya? Muy poquita, ¿sí? ¿Alguien dijo, profesora? ¿Podría explicar un poquito de nuevo la conducta de apego? No la entendí bien. Ya. Todos los comportamientos que la persona hace para acercarse a esa figura que es nuestra preferida, ¿no? Porque esa figura, ahí dice diferenciado y preferido. Ya, esa figura de apego que cada uno de nosotros tiene es una figura X en el fondo, es una figura diferenciada del mundo en el fondo. Nosotros, cada uno, ¿no? Ustedes también, yo y ustedes, ¿no? Ustedes tienen ciertas figuras de apego que son las más relevantes. Y punto. Y esas deben ser 4 personas, 3 personas, 5 personas. Y sería, ¿no? Y se acabó, en el fondo. No es más que eso, aprox, ¿no? Y además, hay, dentro de esas figuras, probablemente hay una jerarquía. Es decir, ustedes seguramente hay alguien que tiene en el primer lugar de esa, como que si ustedes dicen, no sé, miren, voy a poner la siguiente situación. Imagínense ustedes ahora, en este minuto, ¿no? Voy a asumir que la mayoría estamos en esta región de Talca y sus alrededores, ¿no? Ya. Imagínense que en este minuto viniera un terremoto como el del 27 de febrero. Ahora, así, en la clase, ¿no? O sea que ahora de repente empezara a moverse todo, grado 9 o 10, porque en el fondo, ya, 9 ya, dejémoslo 9. Grado 9, 10, y empezaron a caerse las cosas, ¿no? Y todo empezar a estar así. Imagínense ese escenario. ¿A quién querrían llamar primero? ¿Con quién querrían estar primero? ¿Quién en su mente, no? Ustedes dirían, chuta. Mamá. Sí. Ya. Mamá y papá, que son con los que. Ya. Uno dice mamá y papá, ¿no? ¿Hay alguno que ya esté, por ejemplo, casado, viviendo con alguien hace un tiempo? ¿Hace algunos años, por ejemplo? Yo con mis hijos y mi pareja. Ya. Y por ejemplo, en el caso tuyo, ¿quién viene a tu mente cuando piensas en eso? ¿Tu pareja? Ellos, los 3. Primero mis hijos. Perfecto. Ya, pero tus hijos seguramente para saber cómo están y acompañarlos, ¿no? ¿Sí? Sí, para eso. Sí. Ya. ¿Y tu pareja, por ejemplo, cuando piensas... Para que me dé contención. Ya, para que te acompañe, ¿cierto? En un momento difícil. Ya. Sí, para eso. Perfecto. Ya. Entonces, así nosotros sabemos quiénes son nuestros vínculos de apego, ¿no? ¿Quién viene a nuestra mente de manera automática cuando tenemos la sensación de que estamos frente a un peligro, a una situación de aflicción terrible, a una situación de mucha angustia, ¿no? ¿A quién llamaríamos? ¿Con quién querríamos estar? ¿A quién le pediríamos ayuda? ¿No? Así como que este de verdad me salva, ¿no? O a lo mejor ni siquiera me salva. O sea, a lo mejor, ojo, ni siquiera me tranquiliza, pero me refiero que estar en la situación a lo mejor no me va a calmar completamente, ¿no? Pero el hecho de que esté esa otra persona, aunque no me calme completamente, es distinto que esté a que no esté. Quiero que esté igual, ¿no? Que es un poco lo que ocurre, por eso no me quiero adelantar, pero va en la línea de lo que preguntaba Ángela adelante, ¿no? Que es lo que ocurre un poco con los apegos más ansiosos, ambivalentes, ¿no? Que el niño quiere estar con la mamá aun cuando igual no está tan calmado, pero sigue con esa hipervigilancia, ¿no? Con esa activación, con esa demanda y todo, como que nunca está tranquilo, pero dentro de todo igual prefiere estar con la madre, ¿se entiende? Aunque esté urgido. Bueno, a veces también pasa eso en las relaciones de pareja, ¿no? Hay parejas que prefieren estar con la pareja, aunque la pareja los pone nerviosos, ¿no? Los pone ansiosos igual, pero igual prefieren eso, ¿no? Entonces, claro, la conducta, ¿no? El comportamiento, lo concreto que nosotros hacemos para alcanzar esa cercanía con un otro, que es nuestro preferido, comillas, nuestra preferida, comillas, ¿no?
esa figura que realmente es con la que queremos estar en un momento difícil, horrible, lo que sea, entonces probablemente ese que vino número 1 en nuestra cabeza, probablemente ese en nuestra jerarquía es el primero, ¿no? Porque a veces pasa, ¿no?, que uno no tiene acceso a ese que está primero en la jerarquía. Entonces, bueno, mientras no tiene acceso al que está primero en la jerarquía, si tiene acceso al que está número 3 en la jerarquía, ese está bien, ¿no? Mientras el 1 no aparece, no está, no es posible por la razón que sea, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo que me gusta mucho, ¿no? Cuando los niños chiquitos, por ejemplo, que los papás trabajan o lo que sea, ¿no? Entonces, en el día o algunas horas, ¿cierto?, los cuida otra persona, por ejemplo, una nana, una abuelita, una tía, pero que efectivamente los papás están, solo que van a sus trabajos, vuelven o lo que sea, ¿no? Entonces, yo siempre digo este ejemplo. La guagua se cae y se pega fuerte, ¿no? Y llora y le duele. Entonces, bueno, si está la nana, y tiene un apego donde confía en la nana, probablemente la guagua va a ir donde la nana, digamos. Pero si es el horario en que llegó la abuelita, por alguna casualidad, ¿cierto?, y tiene una buena relación con la abuelita, lo que sea, entonces probablemente aunque esté la nana, quizá va a preferir ir donde la abuelita, ¿no?, si se cae. Ya, pero si eso ocurre cuando está la nana, la abuelita y el papá, ¿no? Y el papá, no sé, en las horas que está en la casa, es el que lo atiende cuando se cae, el que lo muda o lo que sea, ¿no? Entonces a lo mejor va a preferir el papá, ¿no? Y si luego está la madre y en realidad la mamá es la que está más en ese rol habitualmente, que lo regula, lo calma, etc., entonces a lo mejor tiene estas 4 figuras ahí disponibles, pero entonces prefiere a la madre, ¿no? O a lo mejor al padre, ¿no? Depende. Depende de quién sea el que hace ese... al tiro, esa regulación, ¿no?, comillas, más habitualmente. Y a lo mejor hay un niño que prefiere al papá, porque el papá lo calma más tranquilamente, porque el papá, no sé, no se angustia tanto como la madre, entonces cuando le pasa algo así, prefiere ir donde el papá, no donde la mamá. ¿Ya? Entonces, ahí uno ve, ¿no?, que hay una jerarquía. Pero bueno, y si de la jerarquía tengo al número 4, bueno, pues uso el 4, ¿no? Y si de la jerarquía tengo el número 1, pues sí, probablemente voy a preferir donde el 1, ¿no? Entonces, ya, pero la conducta de apego se refiere al tiro a la búsqueda comportamental de esa persona que yo prefiero como sujeto, ¿no? Por eso que es lo concreto, la conducta en sí, que me permite acercarme hacia esa figura, ¿no? Perdón, la persona que me preguntó, ¿queda más claro ahí? Sí, profe, y era la misma que la había hablado recién. Perfecto, ya. Y la única duda pequeña, ¿ya? son como 2 cuestiones. Igual usted a veces hace caso, pero hay a veces que hasta los papás se sienten porque trabajan tanto y aunque ellos están en la casa, el hijo prefiere irse con la nana. Sí, claro. En ese momento. Sí. Y es duro. Sí, y lo otro que iba a decir, sí, esto de la conducta de apego, ¿el niño siempre va a ir con quien sepa que va a responder? ¿O es como, o la persona que va, porque o es como mutuo, así como, o puede que yo vaya y esa persona no me dé el apego, o cómo? Siempre tiene que ser mutuo, que me dé la seguridad. Yo no voy a ir donde alguien que no me da la seguridad. ¿Es pregunta? Como pregunta y como afirmación, ¿o no? Es como si lo entendí bien. Ya, perfecto. Lo que pasa es que ahí de nuevo entramos en lo que no vamos a alcanzar a ver hoy día, obviamente, que son las diferencias individuales en el estilo de apego. Uh-huh. Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a tener que mirar sujeto por sujeto, en el fondo, ¿no? O sea, dependiendo de cómo ese sujeto construyó su estilo de apego, entonces vamos a poder ver cuál va a ser su conducta, cuál va a ser su forma de acercarse y si se va a acercar o no. Ojo, porque hay un grupo de personas con un estilo de apego que es el más evitativo, ¿no?, que esos no se acercan. ¿Se entiende? Aun cuando estén afligidos. ¿Ya? Entonces, ¿Profe? Esa pregunta que tú me haces la vamos a poder contestar cuando contestemos bien la de Ángela y la de Francisco, me parece, o Felipe, que también me preguntaba delante,
cuando veamos esas diferencias individuales en el estilo puntual que la persona tiene. Entonces, no quiero entrar porque hay muchas aristas aquí, ¿no? Entonces, obviamente que si tenemos un estilo de apego más seguro, ¿cierto? Que es un niño que confía en su cuidador y todo, ¿no? Evidentemente que en ese caso les puedo responder al tiro que ese niño va a buscar, ¿no? El que tiene un estilo de apego más seguro va a buscar a la persona que le da más seguridad y se va a calmar, ¿no? Pero es que no siempre es así, pues. Entonces ahí me ponen en aprietos porque esa pregunta va a depender de ese estilo, ¿ya? Eso, por ahora. Hasta ahí vamos a llegar hoy. Profesora. Sí, ¿alguna otra duda? No, de hecho yo iba a decirle como eso, que está genial la clase, está maravillosa, pero que tenemos clase a las 2. Entonces, Perfecto. que para el tema que como que yo no tengo problema en quedarme un rato más, pero para tener eso en criterio que hay que cocinar, almorzar. Absolutamente, porque además se supone que la idea es terminar más o menos a las 2:30, así que estamos más que pasados. Así que, al menos por mi parte, como de presentación lo dejo hasta ahí. No sé si hay alguna última duda, porque evidentemente que van a ir surgiendo muchas dudas en las clases, que además las vamos a tener harto tiempo, porque el año pasado por la pandemia hicimos unas clases más cortas, ¿no? Porque estaban en toda la onda de la U, de que 45 minutos, y no, bla. Entonces ustedes en eso salieron beneficiados, porque el año pasado tuvimos como 3 clases teóricas y ahora tenemos como 5 cada una, así que son 5 mañanas, una maravilla. Así que tranquilos que vamos a ir resolviendo, además ustedes van a ir leyendo, entonces también ahí van a ir pudiendo como comparar y todo, pero hay un montón de cosas que las vamos a alcanzar a hablar durante la clase, ¿ya? Así que si no hay alguna duda puntual que no pueda esperar, la hacemos ahora, y si no, ya nos vemos el lunes a las 9. Perdón. Tengo algo que preguntarles para el lunes. Pero se supone que la idea era terminar a las 2:30, pero bueno, nos extendimos un poco. Pero quiero saber si el lunes puntualmente, y solo este lunes 22, podríamos partir a las 10, porque tengo una reunión de Fondesit, que es todos los lunes cada 15 días, de 9 a 10. Entonces estoy complicada porque en esas reuniones, bueno, yo soy parte de un equipo como grande, y la verdad es que en ese equipo grande las dificultades de coordinación son muy importantes, porque hay uno que está en España, hay otro que está en Antofagasta, hay otro que está en Santiago, yo estoy en Talca. Y bueno, cada uno, somos todos académicos, entonces cada uno tiene sus reuniones, algunos son decanos, otros son directores de escuela, es una locura. Entonces juntarnos todos en un horario ha sido muy trabajoso, y los lunes oficialmente es nuestro horario de reuniones. Y justo me coincido con el lunes 22, no tenía este lunes, pero este lunes nos tocaba clase. Entonces no sé si ven viable la posibilidad del lunes 22 partir a las 10 y terminar a la 1, que se suponía que íbamos a terminar a las 2:30, pero no extendimos. Profe, y mandamos un correo. ¿Cómo? Confirmando si está de acuerdo, y mientras lo conversamos con los compañeros. Perfecto, ya. Sí, y entonces Sí, háblenlo ustedes primero. Si les complica mucho, avísenme igual. Sí, y claro, yo trato de ver si mis colegas estarían dispuestos a correr la reunión a las 8:30 de la mañana en vez de las 9, en el fondo. Entonces, si es muy complicado, mándenme un correo y así yo se lo reenvío a mi jefa para que cache que es cierto que no me quiero correr de la reunión, sino que de verdad está poco viable para ustedes, ¿ya? Así que ideal, ideal, Ángela, si la persona que me mande ese correo me lo escribe así como: estimada profesora, somos los delegados de